empezar a grabar porque... José, ¿y Sí, eso va a dime. ser un control o va a ser ¿Cómo? otro entregable? No. Las dos La cosas son evaluación. control. Vamos a tener control de Adobe y control de patologías del hormigón. No hay más Perfecto. Y uno entregables. va a ser en clase y el otro va a ser en ayudante, ¿o no? No, tengo entendido que ¿O los van a dos ser son los en dos ahí? clase, pero tendría que Ah, perfecto. confirmártelo. Ok. Sí, creo que en el aviso decía algo de que iba a Sí, ser según en yo una también. ayudantía, parece. Seguramente eso es para los alumnos que son de Viña del Mar, porque los alumnos de Viña del Mar van a tener esta clase el lunes. Ah, Ah, Entonces ya. ellos no alcanzan a tener una clase para poder hacer el control y van a tener los dos controles en la ayudantía. Ya. Así que Ya, profe, gracias puede por ser eso. por la info. ya, perfecto. Así que revísenlo bien, pero cualquier duda me escriben para confirmarles esa información. Ya, vos, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces partamos con la clase de Adobe. Una duda aparece en el chat. Y ahora no veo el chat. ¿Dónde está el chat? Están preguntando si hay posibilidad de extender el plazo para el entregable. Hay posibilidad de extender el plazo para el entregable. Gracias por decirme, Gabriel. Tengo entendido que no, porque ya les había dado más, o sea, ya les había dado tiempo, pero podría preguntarle al profesor si no le hace problema. ¿Para cuándo es? Está en el Creo que es entregable. Ustedes son para de este 60. viernes. Para el Es para viernes, el para este viernes a viernes las creo que es, ¿no? 11:50. Sí, Sí. hasta las 11:50. Sí, lo que pasa es que si les damos más plazo, significa que vamos a tener muy poco tiempo para corregir también después, pues entonces se nos van a atrasar la entrega de las notas, porque ese entregable vamos a tener que corregirlo a cada individuo, porque todos los entregables van a ser distintos. Ya lo vieron, supongo. Sí. ¿Alguna duda con respecto al entregable? Si quieren me pueden aprovechar de preguntar al tiro, antes de que partamos. Yo la verdad todavía no lo hago, como que estoy recolectando como la información y ver que todo esté como Ya. bien. Hoy día lo voy a empezar a hacer y por último llegar a ayudantía a pedirle Yo tengo una tips a los duda, pero en ayudantes. general, de los entregables, que ¿Ya? son 4, ¿cierto? Sí, este sería el entregable número 4. ¿Se va a ahorrar alguno? Tengo entendido que no. Ya. Esos valen, creo que un 15% 15%. Sí, es de la poco nota lo que final. valen. Ah, ya. Sí, o sea, depende, si te vas por la metodología uno, si te vas por la metodología 2 valen menos, creo. Porque al final la ¿Cómo de metodología 2 el la examen es el que metodología? vale. La metodología 2 aplica solo si no diste un control, creo, y se justifica una cosa así. Claro, Ah, ya. Pero en el caso de Pero que si haya me dado diste todas las todos, vale evaluaciones, vale 15%. 15. sí, Ah, bacán. sí. Ya. Gracias. Igual voy a ver la posibilidad de dar más plazo, pero la verdad no lo creo. ¿Ok? ¿Alguna otra Vale, duda? José, gracias. Ya, parece que no. Les pido que si ven algún mensaje por el chat, me avisen porque se me sale cuando estoy la presentación de PowerPoint. Así que eso, ya. Veamos la clase de Adobe entonces. Esto es en lo que yo he trabajado más, así que les puedo hablar un poquito más. Cualquier duda me interrumpe. Así que lo que vamos a ver hoy día es construcción en tierra, que no es lo mismo construir en tierra que construir en Adobe. Vamos a ver un poquito más adelante la diferencia de las distintas técnicas que existen de construcción en tierra. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de esta pequeña introducción a la construcción en tierra? Bueno, el primero es mostrar las diferentes técnicas que existen, además de las nuevas tecnologías que se están aplicando a la construcción en tierra. Informar sobre la investigación actual que hay respecto a la construcción en tierra, y no solo a la construcción, sino al material propiamente tal. Y bueno, la idea inicial, porque esta clase yo la hice en otro curso, era hacer unas pruebas en el laboratorio, pero no podemos venir al laboratorio, así que solamente las voy a mostrar, las voy a mencionar ahí en las diapositivas. Entonces, un poquito de contexto respecto a la construcción en tierra, y es que de las primeras grandes civilizaciones en Mesopotamia, la mayor cantidad de construcciones eran en cuevas y en construcción en tierra. Y esas mismas construcciones se mantuvieron hasta el día de hoy. O sea, todavía existen construcciones en tierra de esa data,
del 3000 a.C. por ahí, en pie. Ahora, eso obviamente depende de la zona en la que esté, porque dependiendo de las condiciones ambientales, va a sobrevivir más o menos, mejor o peor, la construcción en tierra. ¿Alguna idea de qué puede afectar mucho a la construcción en tierra? ¿Se les ocurre algún efecto humedad. del medio ambiente que pueda generar daño en la construcción en tierra? La humedad. Humedad, viento, La humedad, el terremotos. viento. ¿Alguno otro? La lluvia. El calor, terremotos. El calor, terremotos dijeron por ahí, me parece. Sí. Justamente, el agua, el viento y los sismos son el peor enemigo de la construcción en tierra. La construcción en tierra es típicamente frágil, por lo tanto, las cargas sísmicas, que son cargas horizontales, no le hacen nada de bien. Y la erosión por producto del viento y del agua es también un problema que tenemos con la construcción en tierra. Este mapa representa más o menos las zonas donde existe actualmente construcción en tierra y sitios patrimoniales de construcción en tierra son esos puntitos blancos. Como pueden ver, en todo el mundo tenemos construcción en tierra. No es solamente una técnica que se utiliza en India o en África, que es típicamente los lugares donde se ha considerado normal construir en tierra, sino que tenemos en toda la zona, en todo África, en toda la zona de Oriente Medio y Asia del Sur, y también en el Centro Asia, en Europa, toda esa sección de Europa, en España, Portugal, y también un poco en Italia, hay mucha construcción en tierra. También hay construcción en Oceanía, en Australia, y por supuesto en América. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna construcción en tierra aquí en el país? ¿En Chile? En el Valle del Elqui hay como casas de adobe. Ya. En En el Valle Atacama. del Elqui sí hay harto. ¿Y en Santiago? Sí, pero como casas como puntuales he visto. Hay una iglesia muy importante en el centro de Santiago que está construida con adobe, que no sé cómo se llama, pero cuando uno va por la Alameda, se ve a la derecha, está media fracturada, eso sí, cuando va a la Alameda desde el poniente hacia el oriente. Así que construcción en tierra en Chile hay mucha. Es más, este es un estudio que hizo Eduardo Fax, como se pronuncia su apellido, Fagensilber, que trabaja en la Universidad de Chile, y él hizo un catastro de los tipos de construcción que hay en Chile en base al terremoto del 2010. Entonces, en ese catastro recopiló dónde están estos distintos tipos de construcciones y revisó de acero u hormigón armado, albañilería de ladrillo. Eso, albañilería de ladrillo es tanto el ladrillo princesa, que es el que si lo estamos mirando de arriba tiene estos hoyitos aquí, tiene como hoyos para pasar la enferradura, o el ladrillo fiscal que es macizo, digamos que ese no tiene hoyos. Tabique forrado por ambas caras, que es construcción en madera, adobe, tabique sin forro interior, que sería la madera pero sin plancha de yeso cartón o tapas de madera por el interior, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional. Este es otro tipo de construcción en tierra, material de desecho, biorreciclaje, cartas, latas, sacos, plástico, y esto sería construcciones no formales, y otro que en realidad no puso nada ahí. Lo importante, o lo que yo quiero que revisen, es que casi el 50% de la construcción en Chile es en base a tierra. Entonces, hay mucha construcción en Chile que está en este material y en realidad no se permite hoy actualmente en la norma construir en tierra. Entonces, aquí hay un nicho muy importante para poder trabajar. Y obviamente, una lámina siguiente de este estudio, pero que no viene al caso de esta clase, muestra los daños que ocurrieron en los distintos tipos de construcciones. Y el mayor daño que hubo en Chile fue en casas de adobe y en casas de barro, quincha, pirca u otro tipo de material artesanal. Entonces, hay que considerar si es importante o no revisar este tipo de material.
Obviamente, en la zona sur, o sea, bueno, no necesariamente obviamente, pero en la zona sur no hay mucha construcción en tierra. ¿Por qué? Porque como hay mucha precipitación y hay mucho material disponible en madera, no se construye necesariamente en tierra. Pero en toda la zona centro, quinta, sexta, séptima, octava, novena y región metropolitana, hay muchísima construcción en tierra. Entonces, para que se hagan una idea. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Excelente. Entonces, ¿qué es la tierra o qué vamos a definir como tierra para la construcción en tierra? Bueno, la tierra es un material constituido de partículas sólidas de diferentes tamaños. Ya no estamos hablando de áridos, estamos hablando de tierra. ¿Por qué? Porque tiene tamaños de partículas más pequeños que los áridos. Típicamente la tierra la vamos a clasificar según su tamaño y según su reactividad con el agua. Es decir, cómo reacciona al momento de extraer en interacción con el agua. Y normalmente ocupamos una clasificación que se llama la SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, para poder definir qué tipo de tierra tenemos. Esa clasificación viene dado por esta tabla. No sé si lo alcanzan a ver muy bien, pero tenemos en todo este tramo de aquí los suelos gruesos. En todo este tramo de acá tenemos los suelos finos. Y finalmente en este espacio de acá abajito tenemos los suelos orgánicos. Los suelos orgánicos no los queremos, no los ocupamos para construir y no los ocupamos para fundar. Los suelos gruesos son los que ya conocemos, la arena y la grava. Y bueno, en esta columna que está aquí, que dice símbolo del grupo, es donde definimos qué tipo de grava tenemos o qué tipo de arena tenemos. GW significa grava bien graduada, por eso es W de well, y GP significa grava mal graduada, que es P de poor. Entonces, ahí vamos haciendo distintas clasificaciones en base a el tipo de suelo que tenemos. Aquí abajo está la S de arena, esto es la G de grava, S de arena en inglés, por supuesto. Y acá abajo está lo que ustedes no conocen, que son las arcillas y los limos. Los limos se clasifican con una letra M y las arcillas se clasifican con una letra C. Esa O de ahí significa orgánico, así que eso lo olvidamos. La L que está detrás de la M es baja plasticidad o baja reactividad y la H significa alta plasticidad o alta reactividad. Y esas letras las conseguimos a través de esta carta que está aquí. Nosotros hacemos un ensayo de casa grande que nos indica los límites líquidos y plásticos de nuestro suelo, es decir, en qué momento el suelo pasa desde un estado sólido a un estado plástico, como una plasticina, y de un estado plástico a un estado líquido, como una sopa. Entonces, dependiendo de dónde clasifica en esta tabla, es, si por ejemplo mi suelo me dio por aquí, entonces significa que estoy en una arcilla de baja plasticidad. Si el suelo dio por acá, significa que estoy en una arcilla de alta plasticidad. ¿Ok? Entonces, en base a eso, clasificamos nuestro suelo según sus características físicas y reactividad con el agua. ¿Ustedes alguna vez han trabajado con arcilla? ¿Saben lo que es la arcilla? Sí. Sí. Me imaginaba que sí, porque todos en el colegio alguna vez trabajamos con greda, ¿no? La greda es un tipo de arcilla, pero existen infinitos tipos de arcilla. Hay muchas clasificaciones y es todo un mundo el trabajar con arcilla. Pero quedémonos con eso, que la arcilla es este material de tierra y que tiene esa capacidad plástica, a diferencia de la arena, porque si yo trato de hacer una jarra con arena, no voy a llegar muy lejos. Pero sí puedo hacer eso con greda. Entonces, el test que podríamos haber hecho en el laboratorio se conoce como el test de Carazas. Y este es una prueba de terreno. Normalmente la hacemos cuando estamos trabajando en el terreno. ¿Y en qué se basa? En hacer distintas pruebas con dos variables, la compactación y el contenido de agua.
mayor compactación y mayor contenido de agua. Entonces, nosotros disponemos distintas cantidades de agua. Aquí tenemos las cantidades de agua. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así sucesivamente. O lo podemos anotar en cantidad de agua literal, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Y aquí la compactación. Por ejemplo, la compactación la voy a hacer a través de golpes de martillo. Y voy a darle 15 golpes de martillo, 20 golpes de martillo, 25 golpes de martillo. Entonces, hago esta matriz de ensayo y pruebo las distintas mezclas. Entonces, por ejemplo, miro en todo este tramo que está acá y observo que el problema de esta zona es que el material está muy seco. Entonces no tiene la capacidad de unirse y mantener su forma, excepto en este que está por acá abajo, que tiene mucha compactación. Si me voy al otro extremo, tengo un material que es una sopa. O sea, no resiste mucho análisis esto. Tiene tanta agua que el material no logra mantenerse como una plasticina y ya estamos en eso que les decía recién, que es el estado líquido, que es cuando el material ya pasa de un estado sólido a un estado totalmente líquido. Y con esto obviamente no puedo trabajar, no puedo hacer un bloque, porque el propósito es tratar de hacer un bloque. Y luego tenemos esta zona, que es la que estamos buscando, que es donde el bloque mantiene su forma, pero además lo puedo trabajar. O sea, lo puedo compactar lo suficiente y no se desarma. Y no es ni muy seco ni muy húmedo. Entonces, este es un test que típicamente se hace en terreno. Este mismo objetivo estamos tratando de encontrar con los límites líquidos y plásticos en el laboratorio. ¿Alguna duda respecto a esto? José, Sí, dime. que, por ejemplo, ¿y no se podría trabajar como combinando los que son muy secos con los que son muy húmedos? ¿A qué te refieres combinando los que son muy secos con los que son muy No húmedos? sé, me imagino como haciendo un edificio o una estructura se usan los últimos que tú señalaste, como los que están en el medio, como apilando uno sobre el otro. ¿Ya? ¿Y Y después los se van haciendo secos, con no los sé. más secos? No, sino como que hacer eso mismo, como con los secos, y usar eso que parece casi plasticina como una especie de pegamento, por así decirlo. Bueno, eso es un punto y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las distintas técnicas, pero si asumimos que estos son bloques de adobe, lo que pasa es que nosotros hacemos el bloque de adobe y después lo dejamos secar, pero necesitamos que el material esté lo suficientemente maleable para colocarlo en un molde y así que tenga la forma de ese molde y después saquemos el molde para que se mantenga con esa misma forma. Pero al final es lo mismo que el hormigón. Si es demasiado líquido, no va a mantener la forma y no se va a secar nunca. Entonces, Ya. por eso tratamos de estar en esta zona, que nos permite colocarlo y darle esa forma que queremos, pero una vez que sacamos el molde, se mantiene esa misma forma y después se seca. Pero los bloques de adobe normalmente se hacen y se dejan secar por 28 días antes de empezar la construcción. Entonces, lo que hacemos con esos bloques, tenemos los bloques secos ahí y los tenemos listos para empezar a construir, colocamos un bloque y efectivamente hacemos un barro como, digamos, como este, un poquito más líquido que el que ocupamos para hacer los bloques de adobe, pero lo suficientemente consistente para que no se chorree, y lo ocupamos como mortero, que es este pegamento que tú estabas mencionando. Así que sí, ocupamos un poco de ambos, pero normalmente este test se hace para encontrar el punto óptimo de humedad versus compactación. Ustedes no han tenido suelos todavía, ¿cierto? Mecánica de suelo, fundamento de geotecnia. Geotecnia tuvimos. O sea, estamos en esa rama. Yo estoy completo en eso. Ahí vieron algo que se conoce como el ensayo de densidad por Proctor, ¿no? Ensayo de Sí. densidad Sí, Hicimos óptimo. un laboratorio sobre eso. el de compactación. Ese mismo. Entonces, este ensayo está buscando de manera muy artesanal ese mismo punto. ¿En qué humedad obtengo yo la máxima densidad posible? Entonces, lo que estoy jugando es con la cantidad de agua en el eje X y con la cantidad de golpes en el eje Y. Entonces, a medida que yo aumento los golpes, obviamente voy a tener más compactación, pero hay un punto en el que ya no gano nada con esos golpes, con aumentar la cantidad de golpes. No sé, Gabriel, si quedó más o menos
si respondí un poco a tu pregunta. Sí, José, gracias. De nada. Entonces, ¿continuamos o alguna otra duda? Sigamos. Entonces, en base a eso, se genera la pregunta, ¿por qué sería útil construir en tierra? Bueno, primero que nada, porque existe una gran disponibilidad de materias primas. O sea, la mayor cantidad de material que tenemos en la tierra es literalmente tierra. Entonces, es de muy fácil acceso construir con tierra. Y eso nos ayuda en temas de economía. También genera una baja cantidad de residuos. ¿Por qué? Porque no hay escoria al momento de construir con tierra, como por ejemplo cuando lo hacemos con acero. Y en el momento en el que dejamos la construcción o tenemos que mudarnos o hay que demolerla porque ya está muy dañada, es simplemente tierra. Entonces se desarma y se echa en un hoyo y estamos al otro lado. Sí podríamos considerar un residuo el polvo en suspensión. Eso es uno de los residuos de la construcción en tierra. Pero lo comparamos con el polvo en suspensión que genera el cemento y el hormigón y es muchísimo más bajo. Y como tiene pocos materiales industrializados, tiene un bajo contenido de energía embebida. Recuerden lo que les había dicho de la energía embebida en las diapositivas de madera, en la clase de madera. Entonces, esas son algunas de las razones para construir en tierra. ¿Se les ocurre a ustedes alguna otra? ¿Alguna idea? ¿El costo? Ya, el costo. Es muy barato construir en Adobe desde un punto de vista del material. Mano de obra es un poquito más extensivo que otros materiales, pero Una duda. Si es dime. que eventualmente esa construcción se va abajo, ¿el material se puede reutilizar? O sea, como volver a hacer como mezclas con la tierra, ¿o no? Sí y no. Se puede ocupar para moler el bloque de Adobe y lo volvemos a mojar y tratamos de hacer de nuevo los bloques, pero no siempre funciona. Hay veces que el material ya está un poco, ¿cómo llamarlo? La reacción que ocurrió entre el suelo y el agua generó un material más duro, entonces molerlo es muy difícil y ahí vale la pena hacer un hoyo nuevo y se hace de nuevo el Adobe nomás. Gracias. De nada. ¿Se les ocurre alguna otra idea? A mí tampoco, por eso yo puse esas tres. Así que dejémosla hasta ahí. Veamos ahora entonces algunos tipos de construcción en tierra. Como les decía anteriormente, hay distintas metodologías para construir en tierra. Y esas distintas metodologías van a tener distintas ventajas y desventajas. Ahora, para los que crean que la construcción en tierra está limitada a estructuras de baja altura, existen en Oriente Medio todavía edificaciones de más de 5 pisos de construcción en tierra. Entonces, no es que con los bloques de adobe o la técnica que se ocupa no se pueda construir en altura. Normalmente no se hace porque se necesitan muros muy anchos. Pero de que se puede, se puede. Entonces, veamos la primera técnica. Esta técnica, que es la tierra pisonada, consiste en muros grandes de tierra que son compactados en toda su extensión. Entonces se hace un moldaje grande y se va rellenando con tierra y compactando a medida que se va rellenando. ¿Cuál es una de las ventajas de esta técnica? Es que es más rápida que la técnica del adobe o que otras técnicas de tierra. ¿Por qué? Porque yo armo el moldaje, empiezo a echar la tierra y vamos compactando. Y hoy en día se pueden ocupar métodos mecánicos de compactación, ¿cómo se llama esto? Con compactadores neumáticos, compactadores con un motor a combustión, entonces no es necesario hacer un trabajo tan manual. Otra de las ventajas es que desde un aspecto, desde un punto de vista arquitectónico, se pueden lograr
cosas muy interesantes con este formato. Por ejemplo, este muro de aquí es un muro de tierra apisonada. Y ese efecto no lo podemos lograr con Adobe. Normalmente ocupan estos muros para colocar chimeneas o ese tipo de cosas, porque es un punto focal de atención a la hora de ver la construcción. Y una de las desventajas de esto es que la unión entre muros que van en distintas direcciones es muy mala. Es muy difícil hacer una buena unión entre las esquinas de los muros. Entonces, eso sería una ventaja y una desventaja de esta construcción. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Habían visto alguna vez esta técnica? No. ¿No? Aquí en la zona centro, en la zona centro, digamos, sexta, región metropolitana y quinta, se utiliza mucho esta técnica para construir muros medianeros. Y se hacen unos bloques como así bien grandes y anchos, y luego se hace el que va aquí al lado, y se hacen como si fueran adobes gigantes. Son adobes de 2 metros de ancho por 50 centímetros, no, más, 1 metro de espesor y 1 metro de alto. O sea, 2 metros de largo, 1 de ancho y 1 de alto. Y encima se colocan tejas pierneras, que son esas que tienen como una forma así, de U. Esos se usan para muros medianeros. Es muy común esta técnica aquí en la zona central, para eso. Y también se ocupa para hacer galpones, porque como son bloques grandes, después pueden soportar cargas grandes. Entonces se colocan unas vigas de madera importantes encima y se puede hacer un galpón más o menos grande. La siguiente técnica es la técnica de la quincha. Y la técnica de la quincha se basa en una estructura de madera, una estructura débil de madera, rellenada y revestida en madera. O sea, perdón, en tierra. Y lo que hacemos aquí es un marco de madera, que sería, estoy con el lápiz, no con el puntero, que sería este. Es un marco de madera, como una típica casa de madera, pero en el interior se van colocando estos listones que pueden ser de coligüe, de quila, de madera, de cualquier árbol que ustedes conozcan, típicamente es de coligüe, y ¿cómo se llama esto? Y luego se va rellenando el interior con tierra. Y una vez que se rellena ese entramado con tierra, se estuca por fuera con el mismo componente. La idea es que estos listones que son de coligüe soporten el barro que está en la parte interior del marco. Y eso genera buenas propiedades térmicas y a su vez una buena resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque el marco es de madera. Entonces estamos aprovechando el estuco de tierra que nuevamente sus características térmicas son muy buenas. Para los que hayan alguna vez estado en una casa o en una construcción de adobe, se van a dar cuenta que puede hacer mucho calor afuera, pero adentro de la casa no hace mucho calor. Y en la noche pasa lo inverso. En la noche puede hacer mucho frío afuera, pero dentro de la casa típicamente está a una temperatura agradable. Y eso ocurre porque los bloques de adobe, o la tierra en general, tiene una inercia térmica muy alta. Entonces tiene la capacidad de mantener su temperatura. Así que lo que pasa es que se calienta durante el día y en la noche se enfría, pero está liberando ese calor hacia el interior de la casa. Entonces esa es una ventaja también. Y lo otro es que hay gente que hace cosas interesantes en la quincha y involucra otros materiales adentro. Por ejemplo, aquí colocaron botellas de vidrio, lo que permite que entre un poco de luz sin necesidad de colocar una ventana. ¿Se les ocurre alguna desventaja de esta técnica? Que con un terremoto se cae el tiro, ¿no? ¿Qué cosa se cae? ¿La estructura completa o el estuco? El estuco se partiría. Ahí dijeron el estuco. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿No? Efectivamente, es muy común
que la quincha sufra falla en el estuco durante sismo. Entonces hay que comenzar a rellenar todo otra vez. Otro problema es que la mezcla hay que colocarla húmeda. Y estoy colocando una mezcla de tierra húmeda en la madera. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Voy a podrir la madera. Entonces, típicamente, estas estructuras hay que hacerles mantención regular, o hay que estarlas revisando de manera regular. Veamos ahora una técnica muy común de Valparaíso y Viña del Mar, que es el adobillo. De hecho, muchas casas patrimoniales son con esta técnica. Y es una especie de mezcla entre el adobe y la quincha. Y lo que se trata de hacer aquí es construir pequeños bloques de tierra secos, o sea, los hago húmedos, los preparo y los dejo secar, y luego voy rellenando el muro con estos bloques. Lo único que se coloca húmedo es ese estuco que va ahí entre medio. Pero ya no estoy estucando con tierra los marcos de madera. Y lo otro es que la estructura de madera suele ser un poquito más ancha que la estructura de la quincha. Se usan palos de 3x3, de 4x4, incluso hay algunas estructuras que son de 5x5. 5 pulgadas de ancho, 5 pulgadas de alto. Una de las ventajas de esta técnica es que nuevamente la estructura de madera es la que soporta las cargas en general, las cargas sísmicas, y tenemos la ventaja de que la inercia térmica del adobe nos entrega unas características similares en términos de confort térmico que la quincha. ¿Cuál creen que puede ser una desventaja de esta técnica? ¿Cuál era la última ventaja? Entrega más o menos el mismo confort térmico que la técnica anterior. Ah, ya. Gracias. ¿Cuál puede ser una ventaja? O sea, perdón, desventaja. Ya dijimos ventajas. Los sismos también. ¿Por qué los sismos? Porque se fracturaría el adobe, ¿no? Sí, pero aquí en este caso no importa tanto porque el adobe no forma parte de un elemento estructural. O sea, si bien es cierto, aporta en las cargas verticales, es decir, déjame dibujar acá con el lápiz, cuando yo estoy comprimiendo esto, una parte de la fuerza se va a ir por la columna de madera, también una parte de la fuerza la van a soportar los bloques de adobe, no está cumpliendo la función de elemento estructural absolutamente necesario. Es un aporte, pero no lo necesitamos. Entonces, no da lo mismo si se rompe o no se rompe, entre comillas. No es como en la quincha que efectivamente forma parte de todo el estuco y se va a desarmar el muro o se va a desarmar todo el entramado por esto. Piensa que aquí yo puedo colocar una plancha de yeso cartón y la puedo tornillar al pilar de madera. Entonces, si el sismo viene y rompe eso, cambio la plancha de yeso cartón y listo. ¿Qué podría ser una desventaja de esto? A mí se me ocurren dos. La primera es que yo no puedo hacer bloques de adobe muy angostos, porque la tierra se me desarma. Entonces el muro me va a quedar ancho. Y para lograr esa dimensión, voy a tener que ocupar un pilar de madera muy ancho, o voy a tener que colocar dos pilares de madera unidos, uno al lado del otro. Y el segundo problema es que esta técnica es un poco más lenta de construir. ¿Por qué? Porque yo tengo que construir el armado de madera y tengo que tenerlos, después tengo que colocar los bloques de adobe. Pero los bloques de adobe, o estos adobillos, se demoran en fabricar. Son por lo menos un mes a un mes y medio de fabricación. Entonces, esas podrían ser dos desventajas. Otra desventaja es que si se fijan,
nosotros cuando tenemos construcciones de madera, hacemos un muro de madera, se hace algo que en construcción se conoce como el caneo, que se colocan canes ahí entre medio. Pero típicamente al final, o sea, no típicamente, es una obligación, tiene que haber una diagonal. Y ahí se hacen estos canes así y así. Entonces, sobre la diagonal vamos a tener más peso del necesario. ¿Por qué? Porque todos estos bloques de adobe van a descansar sobre esa diagonal. Entonces estoy generando unos esfuerzos, y es más, si ustedes miran esto, como que tiene una pequeña curvita abajo. ¿Por qué? Por todo el peso del adobe que está empujando esta diagonal. Entonces, lo que yo estoy logrando es desplazar esta diagonal hacia abajo y generándole esfuerzos que no teníamos contemplados originalmente. Entonces, en el momento en el que venga el sismo, el trabajo de esta diagonal no necesariamente va a ser el mismo que si no estuvieran los adobes. Es más, yo les doy firmado que ese trabajo no va a ser igual. Y vamos a tener que calcularlo. ¿Cómo va a funcionar el material por tener esos bloques de adobe encima? De adobillo, perdón. ¿Ok? Esas podrían ser dos desventajas de esta técnica. Luego tenemos una técnica que es exactamente lo mismo que el adobillo, solamente que se conoce como pandereta. Y se hace lo mismo, se hacen estructuras de madera con bloques de adobe adentro, pero el bloque de adobe se coloca de forma vertical. Es decir, si nosotros tenemos un bloque que es de esta forma, típicamente colocamos el ladrillo así, lo vamos a colocar ahora de canto. ¿Y qué logramos con esto? Tener muros de dimensiones más angostas. Y segundo, tener que rellenar con menos bloques de adobillo. Aquí teníamos un bloque, otro bloque y así sucesivamente. En cambio aquí serían menos bloques. Lo que sí tenemos que hacer para lograr que estos bloques no se salgan en el otro plano, es decir, en el plano Z o en el plano Y, en el que ustedes quieran llamar, es colocar un entramado de alambre. Entonces se va colocando un alambre así, que va dando vueltas, y lo que hace es evitar que esos bloques de adobe se salgan de nuestro muro. Normalmente, o muchas veces, se ocupaba alambre de púa para hacer este trabajo. Lo que no es tan bueno porque cuando uno está trabajando ahí se puede ensartar en el alambre de púa. Y este tiene la ventaja de que ya no voy a tener el muro tan ancho, ventaja que las características térmicas van a ser similares, pero la desventaja es que si el alambre se suelta, se me va a caer todo todos los bloques que están aquí adentro. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque normalmente el alambre se coloca con grampas, que son unos clavos que tienen una forma de U. Y van amarrados en 2 puntos. Entonces, un poco de fuerza en este plano y esos bloques van a salir volando. Así que además vamos a tener el mismo problema que teníamos antes, de que vamos a estar ejerciendo fuerza innecesaria a esta diagonal. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? ¿No? ¿Todo claro? Sigamos entonces. Veamos ahora la técnica de la que vamos a conversar un poquito más, que es el adobe. El adobe consiste en bloques de tierra arcillosa que se mezclan con agua y algún tipo de fibra, y esta puede ser vegetal o animal. Las técnicas que habíamos visto antes son similares, también es mezcla arcillosa, o sea, una tierra arcillosa que se mezcla con agua y fibra, pero no tienen esta forma necesariamente. El bloque de adobe típicamente tiene 47 centímetros de largo, 17 centímetros de ancho y entre 12 y 15 centímetros de alto. Son bastante grandes y de hecho son bien pesados. Y lo que se hace es, se genera una piscina, se hace un hoyo en la tierra, y ese hoyo en la tierra, se coloca la tierra que sacamos en este mismo hoyo,
se le echa la fibra, que puede ser paja, puede ser pelo de caballo, puede ser fibra de yute, lo que tengan más a la mano. Típicamente es paja, paja del trigo o paja del pasto, y se le empieza a echar agua. Y esa agua, o sea, esa mezcla valga la redundancia, se mezcla, se deja reposar por unos días, luego se le vuelve a echar agua, se vuelve a mezclar, se le echa más paja o más fibra, se vuelve a mezclar, se deja reposar, y así sucesivamente, eso aproximadamente por un mes. Entonces es un proceso bien largo para generar la mezcla de adobe. Y luego, cuando vamos a hacer los bloques de adobe, se saca esa mezcla que teníamos en nuestra piscina, se colocan los moldes, se compacta, y se hace esto que está aquí, se van colocando uno al lado del otro, y se dejan secar por 28 días nuevamente. Y esos 28 días son, cada 7 días giro el bloque de adobe para la cara que está adyacente. Entonces así trato de generar un secado uniforme. Y se dejan secar al sol. Entonces el problema de esta técnica es que, por ejemplo, si llueve, soné con los adobes. Entonces tengo que hacerlo todo de nuevo. Eso sería el adobe. Una ventaja del adobe es que una vez que yo tengo los bloques de adobe, puedo construir igual de rápido que con cualquier otro material. Una desventaja es que si llueve, tengo que fabricar todos los adobes de nuevo. Necesito tener mano de obra calificada para construir con adobe, porque no es lo mismo hacer ladrillos que hacer adobe, fabricar con ladrillos que con adobe. Y otra desventaja es que su resistencia a la erosión es nula. Si empieza a llover, el bloque de adobe se va a diluir en 60 minutos, quizás menos. Entonces ahí tenemos un par de desventajas. Vamos ahora a ver punto por punto las ventajas del adobe y luego veamos las desventajas del adobe. De las primeras ventajas del adobe tenemos las medioambientales. Y la primera que quiero mencionar es que cuando construimos con adobe, estamos utilizando casi un 82% menos de energía por metro cúbico que si construimos con albañilería confinada. La albañilería confinada es ladrillos fiscales o princesa, que tiene una cadena de hormigón que va por arriba y en las esquinas. Las cadenas de hormigón son estos pilares que se hacen de hormigón, y arriba se hace como una especie de viga de hormigón armado que encierra nuestra estructura de ladrillo. Entonces el adobe utiliza hasta un 82% menos de energía. Es muchísimo. Otra de las ventajas medioambientales es que normalmente no lo tengo que transportar porque se fabrica en obra. Entonces, si mi obra está cerca de un suelo que es potencialmente bueno para fabricar adobe, que normalmente se hace así, no voy a tener que transportarlo porque estoy ahí mismo. Lo que sí voy a necesitar es un espacio más o menos grande para poder ir dejando y secando los adobes. Y otra ventaja medioambiental, creo que ya lo habíamos mencionado antes, es que es un material degradable. No va a influir en el día que yo destruya mi construcción o ya cumpla su vida útil, no va a tener un impacto ambiental, porque es más de lo mismo que estaba ahí mismo. Entonces, no vamos a generar un pasivo ambiental como lo hacemos con el hormigón, ¿cuánto se llama esto? Con el hormigón armado, o con los escombros de hormigón. ¿Alguna duda con esto? ¿O está claro? Está claro. Excelente. Pasemos ahora a las ventajas económicas. Como no tengo que colocarle cemento, no tengo que comprar fierro, no tengo que comprar prácticamente nada, y todos los materiales los saco de donde yo estoy trabajando, los costos de fabricación son muy bajos. Lo único que necesito es agua y gente. Tiene bajo costo en maquinaria también, porque necesito típicamente herramientas manuales. No necesito un trompo como para fabricar hormigón, no necesito un horno como para secar clinker para hacer el cemento, y menos necesito una planta de fundición para hacer acero. Y como tiene tan bajos costos de fabricación, el incremento del valor de los materiales es altísimo. Por ello estoy pasando de suelo, que no vale nada, a una construcción, que puede valer bastante más.
Entonces, esas son algunas de las ventajas económicas del Adobe. Primero, bajo costo de fabricación. Segundo, bajo costo de maquinaria. Y tercero, un alto incremento en el valor de los materiales. Estoy pasando de prácticamente algo que no vale nada a algo que sí tiene valor. Y finalmente, en las ventajas tenemos un tercer gran aspecto que es una ventaja social. ¿Y cuáles son esas ventajas sociales? Son posibilidades de construcciones de casas de buen tamaño a bajo costo y son ideales para construcciones de bajo presupuesto. Ahora, ¿ustedes conocen esta imagen que está aquí abajo? ¿Saben qué es? Por lo menos yo no. ¿Tú no? ¿Y alguien tiene alguna idea de qué puede ser esto? O sea, obviamente son casas, pero... Vivienda social. Ya, sí, pero tienen una particularidad. ¿Nadie las había visto antes? ¿No? Ya, esas casas las diseñó un arquitecto chileno que se ganó el premio de arquitectura mundial por el diseño de esas casas. Esas son viviendas sociales que vienen preparadas para una ampliación. Entonces, y son modulares. Entonces se fabrica todo esto y se dejan, por ejemplo, ese entramado de vigas ahí. Y luego, en una segunda etapa, se construye un segundo módulo que puede ser esa parte de allá arribita o todo lo que está allá abajo. Entonces, la gracia de estas casas es que, como son modulares, son muy fáciles de construir y eso abarata los costos. El concepto es el concepto de Henry Ford cuando inventó la línea de montaje. Y además permiten una ampliación muy fácil de hacer cuando la gente pueda postular a la segunda parte de la vivienda. Entonces, eso es una de las viviendas sociales que se está utilizando mucho ahora en Chile. La idea de presentarles esto es buscar o hacerles la idea de que utilizando otros materiales también podemos llegar a algo parecido. Entonces, el Adobe podría funcionar para construir viviendas sociales de bajo presupuesto, porque son baratas. El Adobe, como ya dijimos, era barato de hacer, y que puedan generar buenos tamaños, porque esas casas son pequeñas. Creo que cuando está con toda la ampliación tiene 65 o 75 metros cuadrados. Si bien es cierto, no es una casa tan pequeña, para una familia de más de 3 personas, ya se pone más complicada la cosa. Veamos ahora las desventajas. Pero damos una pausa de 15 minutos, ¿les parece? Y después vemos las desventajas y terminamos la clase. ¿Ok? Yo tengo Ok. las Bueno. 12:22, así que a las 12:37 volvemos. Reanudemos la grabación. Ya, veamos algunas de las desventajas del Adobe. Y bueno, como ya les dije, tiene una muy baja resistencia a la erosión. Entonces tenemos hasta unos 60 minutos de resistencia a la erosión y después nuestro Adobe se convierte en agua. Otra desventaja es que la construcción en Adobe va a estar sujeta al tipo de suelo que tengamos a disposición. Entonces, si no tenemos un suelo que sea del tipo arcilloso, va a ser difícil que podamos construir en Adobe. Se requiere mano de obra calificada en el sentido en que no todos saben construir con Adobe o fabricar los Adobe. Entonces, necesitamos personas que sepan la técnica y conozcan cómo se trabaja esa técnica. Y tiene una alta demanda de recursos humanos porque, como todo se hace de manera manual, necesitamos hartas personas que la puedan trabajar al mismo tiempo para poder avanzar nuestra construcción más rápido. Entonces, esas serían algunas de las desventajas del Adobe. Pasemos ahora a algunos conceptos
de los materiales, más que nada, y creo que algo de esto ya habíamos visto en clases anteriores, pero es bueno refrescar la memoria. Veamos qué son los materiales frágiles y cuasi frágiles. Los materiales frágiles y cuasi frágiles, no existe en realidad en la naturaleza un material que sea absolutamente frágil, son todos cuasi frágiles, son aquellos que van a tener un punto máximo de resistencia seguido por una baja prácticamente instantánea de la capacidad de soportar carga. Eso sería un material cuasi frágil. Son aquellos que no pueden soportar grandes deformaciones. Por ejemplo, el acero, el aluminio, el cobre son materiales dúctiles, que tienen la capacidad de soportar grandes deformaciones y no tienen un punto máximo de resistencia para luego bajar de manera súbita a no tener capacidad de soportar carga. El hormigón, el mortero, el ladrillo, los cerámicos en general son materiales cuasi frágiles. Y el adobe es uno de estos materiales. También es un material cuasi frágil. Veamos ahora la resistencia al impacto. La resistencia al impacto es la capacidad de un material de soportar impactos o golpes de proyectiles. ¿Por qué hacemos este ensayo o esta prueba? O buscamos conocer esta característica. ¿Por qué existe una relación entre la resistencia al impacto y la tenacidad de un material? Y la tenacidad de un material es la capacidad de, ¿cómo se llama esto? De liberar energía, de soportar daño que tiene este material. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra curva tensión-deformación, en el acero teníamos una cosa así. La tenacidad típicamente se calcula en base al área que está debajo de la curva de esta curva, que es la tensión-deformación. En el caso del adobe o del hormigón, por ejemplo, nuestra curva tensión-deformación es algo, déjenme cambiar el color del lápiz a amarillo, es algo así. Entonces, la tenacidad de ese material es muchísimo menor que la del acero. Entonces podemos hacer esta relación entre la tenacidad y la resistencia al impacto. En esta figura que está aquí a la izquierda, lo que tenemos es un ensayo de resistencia a la flexión. Entonces, la línea roja representa un adobe sin fibra y la línea azul, o la línea azul segmentada, que sería, ahora voy a tener que cambiar el color a rojo, si no, no se va a ver, sería esa, es el adobe que tiene más fibra y fibra más larga. Entonces, como pueden ver, el adobe que es rojo sube su capacidad de soportar carga, sube hasta un punto máximo, que serían 950 newtons, y se fisura y falla. En cambio, cuando tenemos fibras, lo que pasa es que el comportamiento ya no tiene esa forma. Esto de aquí es un comportamiento frágil. Esto de aquí es un comportamiento cuasi frágil. Porque llegamos a un punto en el que ya se fisuró y empezó a bajar su capacidad de soportar carga. No hay elasticidad. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O todo clarísimo? Todo claro, parece. Entonces, repasemos de nuevo también la inestabilidad volumétrica. La inestabilidad volumétrica era la capacidad de un material de mantener su volumen en el tiempo. El tema con el adobe es que cuando se mezcla y cuando se coloca en moldes, tiene aproximadamente un 33% de pérdida de masa entre los 7 y los 14 días. Y en realidad lo que nosotros buscamos es que el adobe quede prácticamente seco, pierda toda el agua que nosotros le colocamos. Entonces, esa pérdida de masa genera un cambio de volumen importante. Si lo queremos comparar con el hormigón a los 14 días pierde aproximadamente un 7% de su masa. Entonces, es muchísimo mayor la cantidad de masa que pierde el adobe versus el hormigón, para que se hagan una idea de los cambios de volumen. Si recordamos un poco el diagrama de Powers, la retracción química, que tiene que ver con la pérdida de masa, era aproximadamente un 5%, si no me equivoco. Entonces, ese cambio de volumen va a ser muchísimo mayor en el adobe.
Y cuando tenemos cambios de volumen, lo que pasa es que nuestra estructura no está de la misma forma como nosotros la planificamos. Veamos ahora algunos conceptos respecto al diseño de mezclas de hormigón, o sea, de hormigón, de adobe. Normalmente usamos dosis de agua-tierra, es decir, la cantidad de suelo por la cantidad de agua que vamos a colocar, entre 0,25 y 0,4%. ¿Por qué ocupamos estas dosis? Porque en ese punto es donde típicamente los suelos pasan desde el estado plástico al estado líquido. Entonces no podemos pasar ese límite. Si nos pasamos del estado líquido, ya no vamos a poder seguir trabajando con la mezcla. Se utiliza un alto volumen de fibra porque necesitamos poder mezclar bien nuestra fibra y que quede con harta capacidad de soportar cambios, o sea, cambios de volumen, resistencia a la flexión, que era lo que veíamos en este gráfico de acá. Si nosotros tenemos poca fibra, tenemos un material totalmente frágil, y si le colocamos fibra ya no es tan frágil. Esta fragilidad la necesitamos, o sea, la queremos evitar para cargas sísmicas. Y el suelo granular, es decir, la arena y la grava, va en menor medida. Se trata de colocar la menor cantidad de arena posible. Siempre tratamos de ocupar más arcilla. ¿Ok? Esta sería como más o menos la forma en la que típicamente se hace el adobe. Se hace una piscina, que normalmente está en el suelo, y se mezclan los materiales ahí. Se está envolviendo esto con nylon o con algún tipo de plástico para evitar que haya un intercambio de agua entre el suelo y el medio y la mezcla de lo que estamos haciendo nosotros. Esto lo conversamos un poquito, pero el método de mezclado y de curado de los bloques de adobe es un mezclado manual, es decir, en la poza donde estamos mezclando los materiales se utiliza una pala, las manos, los pies, para mezclar los materiales a medida que se va colocando el agua, y luego se dejan curar esos materiales por un mes y se van dando vuelta las caras cada 7 días aproximadamente. Ahora, ¿se puede dejar más tiempo secando? Absolutamente, no hay problema con eso. ¿Qué pasa ahora con las fibras? Porque yo les dije que se podía ocupar cualquier tipo de fibra. Pero hoy en día, por eso en el título coloco ahí técnicas contemporáneas de construcción en tierra, hoy en día se están experimentando con otras fibras, no con las que se ocupaban típicamente, que era la fibra del trigo o la fibra del pelo de caballo. Entonces, ahora se están utilizando fibras que son de la industria de la construcción para ver qué es lo que pasa. ¿Y cuál es una de las ventajas de las fibras, de añadir fibras? Es que aumenta la tenacidad, es decir, esta capacidad de soportar daño, y disminuye la inestabilidad volumétrica. Cuando tenemos fibra dentro, el contenido de agua se va a evaporar a través de las fibras, va a salir a través de las fibras, y no va a afectar tanto el volumen de nuestro bloque de ¿cómo se llama esto? De adobe. Pero el problema de colocar mucha fibra es que al colocar la fibra, lo que estoy generando es intercambiar suelo por fibra, porque el volumen tiene que ser siempre el mismo. Algo similar a lo que hacíamos para calcular la cantidad de arena en el hormigón. Entonces, la fibra no resiste la compresión. Porque si yo agarro un puñado de pelo y lo empiezo a comprimir, lo único que voy a hacer es que la fibra se va a estirar. Entonces no voy a poner ningún tipo de resistencia. Así que cuando yo coloco fibra, hay un punto en el que empiezo a disminuir la resistencia a la compresión. Y eso es un problema cuando estamos trabajando con fibra. Por eso debemos hacer distintas pruebas para encontrar el óptimo. El punto en el que alcanzo la mejor resistencia y la mejor tenacidad, resistencia a la flexión, pero no disminuyo la resistencia a la compresión. Otra técnica que se está utilizando ahora es hacer mezclas con cemento. Es decir, coloco cemento adentro de la mezcla de tierra y eso me va a aportar resistencia a la compresión. También me va a disminuir la inestabilidad volumétrica y además me va a disminuir la variabilidad del material. ¿A qué me refiero con variabilidad? Cuando yo ensayo, hago distintos bloques de adobe y ensayo 3 de esos bloques de adobe, el primero me puede haber dado 10 megapascales, el segundo 15 megapascales y el tercero 3 megapascales. Eso es uno de los grandes problemas y es
una de las razones por las que no se suele utilizar Adobe para la construcción formal. Porque no hay cálculo que soporte esas variabilidades. Entonces, es tan variable el material que no sabemos en realidad cuánto va a resistir. Entonces, al colocar cemento en esta mezcla, disminuimos esa variabilidad. El problema de agregar cemento es que, obviamente, como estamos utilizando un material industrial, vamos a aumentar la energía embebida del bloque de Adobe. Entonces, eso sería algo no tan positivo. Y otra de las técnicas contemporáneas de construcción es con geotextil. Los geotextiles son materiales que están hechos en base a algún tipo de polímero y se llaman geotextil porque se colocan en el suelo. Típicamente los geotextiles se utilizan para construcción de infraestructura. ¿A qué me refiero con infraestructura? Taludes, puentes, pasos sobre nivel, todo lo que tiene que ver con carretera. Cuando ustedes vean este tipo de construcción, que son estos paneles que van pegados uno al lado del otro, significa que eso está hecho con geotextil. Es un muro de tierra estabilizada mecánicamente. Y una de las ventajas de estos muros es que podemos alcanzar alturas muy altas, muros de contención de, no sé, 30 metros de alto, a un costo relativamente bajo. Hacer un muro de contención de hormigón armado, tipo cantilever, es muy, muy caro. Por eso se inventó esta técnica. Y esta técnica lo único que hace es que se coloca una malla de plástico, que es como una especie de reja, digamos algo así. Y ahí se va haciendo, como una enfierradura. Y se coloca un material granular, un material tipo grava con arena, encima de eso y se compacta. Entonces la fuerza de roce que genera ese material contra el geotextil soporta todo este muro y evita que esto se desplome. Eso es con geotextiles. Es una muy buena técnica. ¿Alguna duda con respecto a esto? No sé si alguien ha hablado en el chat porque, como les dije, no lo puedo ver. Todo bien. Excelente. Finalmente, una pequeña reflexión, porque aquí ya estamos terminando, que les quiero dejar es que una de las técnicas contemporáneas de construcción en tierra actuales y que se está tratando de hacer es informar propiedades controladas, es decir, lograr conocer efectivamente cuáles son los rangos de resistencia mecánica, de resistencia a la erosión, de resistencia a la flexión de los bloques de adobe u otras técnicas. Entonces, se propone entregar información real de ese comportamiento, no lo que nosotros pensamos que puede tener. Y la idea con informar estas propiedades controladas es tratar de desmitificar la creencia que existe hoy en día de que el adobe o la construcción en tierra no tiene la capacidad de soportar carga, porque normalmente se entiende que el adobe sirve para construir a cargas verticales o cargas gravitatorias, pero no sirve para construir con cargas horizontales. Entonces, la idea es evitar eso. ¿Y cuál es parte del trabajo futuro que tenemos por delante? Bueno, lo primero es crear una banda granulométrica, es decir, lo mismo que veíamos en los áridos para fabricar hormigones, hacerlo para adobe. ¿Cuánta arena le puedo colocar? ¿Cuánta arcilla le tengo que colocar? Y así sucesivamente. ¿Cuántas gravas le podría colocar? Y el adobe debería seguir funcionando. Entonces, para poder hacer eso, se necesita probar muchos distintos tipos de suelo y ver cómo impactan en las propiedades mecánicas de los bloques de adobe. Y otra parte del trabajo futuro es comenzar a hacer un diseño sísmico de estructuras con un código. Lograr hacer un código que formalice un poco más el tema de construcción con tierra. En Perú tienen un código que les permite construir con tierra. Perú es uno de los países que más gastan investigación en construcción con tierra. Y tiene sentido porque también gran parte de sus construcciones son con tierra. Entonces, eso es uno de los puntos importantes del trabajo futuro. Finalmente, existe hoy en día manuales o documentos que no son necesariamente códigos, pero sí son documentos formales
que nos explican más o menos cómo construir con tierra. De hecho, este documento que está aquí, que es el documento técnico número 32, ustedes lo pueden descargar del MIMBU, si no me equivoco. Fue diseñado, fue escrito por la Cámara Chilena de la Construcción en asociación con el Centro de Investigación Tecnológico, creo que es en la CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción. Y ese manual es para hacer evaluación de daños y generar reparaciones de construcciones que ya existen. Entonces, algo hay, se está trabajando en esto, pero todavía es muy poco para poder construir en tierra, de manera formal, como les dije, porque de manera informal se sigue construyendo en tierra. Pero que exista un código o algo que permita construir en tierra, eso hoy en día no existe. Solamente reparación de patrimonio o casas que ya existen. Así que, eso chicos, eso es lo de Adobe. No sé si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro.